Imagina una cámara de acero sellada en un laboratorio de Viena, en algún momento del año 1935. Dentro de esa cámara hay un gato, un animal perfectamente ordinario que no sabe nada de física cuántica ni de las ecuaciones que describen el comportamiento de partículas subatómicas. Junto al gato hay un frasco de veneno conectado a un mecanismo ingenioso. Un contador Geiger apunta hacia una pequeña muestra de material radiactivo. Si un solo átomo de ese material se desintegra en la próxima hora, el contador lo detectará, activará un martillo, el martillo romperá el frasco y el veneno matará al gato. Si ningún átomo se desintegra, el gato permanecerá vivo. El problema, y aquí es donde todo se vuelve extraño, es que según las leyes de la mecánica cuántica, ese átomo radiactivo no está ni desintegrado ni intacto hasta que alguien lo observe. Está en lo que los físicos llaman una superposición de estados, existiendo simultáneamente en ambas condiciones, hasta que una medición colapsa esa ambigüedad en una realidad definida. Pero si el átomo está en superposición, y el destino del gato depende del átomo, entonces la lógica cuántica parece sugerir algo absurdo, que el gato mismo está simultáneamente vivo y muerto, hasta que alguien abra la caja y mire. Esta imagen del gato en la caja se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles de la física moderna. Aparece en camisetas, en memes de internet, en documentales de divulgación científica. La gente la usa para ilustrar lo extraño que es el mundo cuántico. Esa realidad microscópica donde las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, donde la observación parece cambiar lo que existe. Pero aquí está el primer secreto que casi nadie menciona. Erwin Schrödinger no inventó este experimento mental para celebrar la extrañeza de la mecánica cuántica. Lo inventó para criticarla. El gato en la caja no era una demostración de lo maravilloso que es el universo cuántico. Era una reductio ad absurdum, un argumento diseñado para mostrar que algo en la interpretación dominante de la mecánica cuántica tenía que estar profundamente mal. Schrödinger estaba perturbado. En una carta que escribió a Albert Einstein ese mismo año, se podía sentir su frustración con sus colegas de Copenhague, particularmente con Niels Bohr y Werner Heisenberg, quienes habían desarrollado lo que se conoce como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Según esta interpretación, las propiedades cuánticas no tienen valores definidos hasta que son medidas. No es que no sepamos cuál es el valor, es que el valor literalmente no existe hasta la medición. Para Schrödinger, esto era filosóficamente inaceptable. Si los átomos pueden estar en superposición y los gatos están hechos de átomos, ¿dónde exactamente termina la extrañeza cuántica y comienza el mundo clásico que experimentamos todos los días? ¿Hay una línea mágica que separa lo micro de lo macro? Y si la observación es lo que colapsa la función de onda, ¿qué cuenta exactamente como una observación? El contador Geiger observa, el gato observa, ¿o necesitamos un ser humano consciente mirando para que la realidad se decida? Estas preguntas no eran retóricas para Schrödinger, eran el núcleo de lo que él veía como un problema fundamental no resuelto en la física de su tiempo. Y aquí está lo notable. Casi 90 años después, ese problema sigue sin resolverse. Lo llamamos el problema de la medición, y es uno de los misterios más profundos en los fundamentos de la física. La ecuación de Schrödinger, la ecuación que él mismo desarrolló y que describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos en el tiempo, no contiene ningún mecanismo para el colapso. Según esa ecuación, las superposiciones deberían persistir indefinidamente, volviéndose cada vez más complejas a medida que interactúan con más y más partículas. No hay nada en la matemática que diga que en algún momento las cosas deberían volverse definidas. Y sin embargo, cada vez que miramos, encontramos resultados definidos. Nunca vemos gatos que estén simultáneamente vivos y muertos. Nunca vemos partículas en dos lugares al mismo tiempo con nuestros propios ojos. La superposición parece desvanecerse en el momento exacto en que intentamos verificarla directamente. Entonces, ¿qué está pasando? Esta es la pregunta que Schrödinger estaba planteando con su gato. No estaba diciendo que los gatos realmente pueden estar vivos y muertos al mismo tiempo. Estaba diciendo, miren, si tomamos en serio lo que la interpretación de Copenhague nos está diciendo sobre los átomos, entonces, lógicamente, deberíamos concluir cosas absurdas sobre los gatos. Y si esas conclusiones son absurdas, entonces quizás hay algo mal con la interpretación. Quizás estamos pasando por alto algo importante sobre cómo funciona realmente la medición. Quizás la consciencia tiene un papel que no hemos entendido. O quizás necesitamos una física completamente diferente
para describir qué sucede cuando un sistema cuántico interactúa con el mundo macroscópico. El problema es que la comunidad científica, en lugar de resolver estas preguntas, en cierto sentido las evitó. Durante décadas, la actitud prevalente fue lo que el físico David Mermin describió como la actitud de callarse y calcular. La mecánica cuántica funcionaba increíblemente bien para hacer predicciones. Los experimentos confirmaban sus fórmulas con una precisión asombrosa. Los transistores y los láseres y los semiconductores se construían usando teoría cuántica, y todo funcionaba. Entonces, ¿para qué preocuparse por preguntas filosóficas sobre qué significa realmente la función de onda o qué causa el colapso? Esas eran preguntas para filósofos, no para físicos serios que tenían trabajo real que hacer. Pero las preguntas nunca desaparecieron, simplemente se movieron a los márgenes, discutidas en conferencias especializadas sobre fundamentos de la física, debatidas por filósofos de la ciencia, ocasionalmente resurgiendo cuando algún experimento nuevo parecía tocar los límites de lo que entendemos. Y en las últimas décadas, algo ha cambiado. Las preguntas que Schrödinger planteó en 1935 han vuelto al centro del escenario. Nuevos experimentos han empujado la superposición cuántica a escalas cada vez más grandes, confirmándola en moléculas de miles de átomos. Nuevos desarrollos teóricos han multiplicado las interpretaciones de la mecánica cuántica, desde los muchos mundos de Everett hasta el colapso objetivo de Penrose. Y quizás lo más intrigante de todo, algunos físicos y filósofos han comenzado a tomar en serio una posibilidad que durante mucho tiempo fue considerada demasiado extraña para contemplar. Que la conciencia, la experiencia subjetiva, el hecho de que hay algo que se siente como ser tú en este momento, podría no ser simplemente un subproducto de la física, sino algo que la física aún no ha logrado incorporar completamente. No estamos diciendo que esto sea verdad, no sabemos si es verdad. Pero el hecho de que la pregunta siga abierta, después de casi un siglo de progreso científico extraordinario, es en sí mismo notable. El gato de Schrödinger era el comienzo de una investigación, no el final. Y la parte que casi todos pasan por alto es que esa investigación nunca se completó. Toma un momento ahora si quieres. Respira. Nota que estás respirando. Nota que eres consciente de estar respirando. Ese simple hecho, el hecho de que hay una experiencia subjetiva sucediendo ahora mismo, mientras procesas estas palabras, es quizás el fenómeno más misterioso del universo, y es precisamente ese fenómeno el que podría estar conectado, de maneras que apenas estamos comenzando a explorar, con las preguntas que Schrödinger planteó hace 90 años sobre una caja, un gato, y los extraños límites de la realidad cuántica. Si eres el tipo de persona que disfruta sentarse con preguntas que no tienen respuestas fáciles, preguntas que flotan en el borde entre la física y la filosofía, considera suscribirte a este canal. Exploramos los lugares donde la ciencia se encuentra con el misterio, y lo hacemos despacio, con cuidado, con un poco de asombro y mucha honestidad. Hay un botón de suscripción en algún lugar cerca de ti. Para entender por qué Schrödinger estaba tan perturbado, necesitamos retroceder unos 30 años antes de ese gato en la caja y observar el paisaje de la física en el que él creció. Porque la mecánica cuántica no apareció de la nada. Emergió de una serie de crisis, de experimentos que desafiaban todo lo que los físicos creían saber sobre cómo funcionaba el universo. Y cuando finalmente tomó forma, dividió a la comunidad científica de maneras que todavía resuenan hoy. La historia comienza, como tantas historias de la física moderna, con un problema aparentemente técnico. A finales del siglo XIX, los físicos estaban tratando de explicar cómo los objetos calientes emiten radiación. Cuando calientas un pedazo de metal, comienza a brillar. Primero rojo, luego naranja, luego amarillo, luego blanco si se calienta lo suficiente. La física clásica tenía una teoría para esto, basada en las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, pero esa teoría hacía una predicción desastrosa. Predecía que un objeto caliente debería emitir cantidades infinitas de energía en frecuencias muy altas, lo que obviamente no sucede. Los físicos llamaron a esto la catástrofe ultravioleta, y era un problema serio. En el año 1900, Max Planck encontró una solución matemática. Descubrió que si asumía que la energía no podía ser emitida continuamente, sino solo en paquetes discretos, en múltiplos de una cantidad mínima que dependía de la frecuencia, entonces las ecuaciones funcionaban y la catástrofe desaparecía. Planck llamó a estos paquetes quanta, del latín para cantidad, y al principio los trató como un truco matemático,
una suposición conveniente que hacía que los números salieran bien. No pensó que estuviera diciendo algo profundo sobre la naturaleza de la realidad, pero Einstein sí lo pensó. En 1905, el mismo año en que publicó su teoría de la relatividad especial, Einstein propuso que la luz no solo se comportaba como si estuviera hecha de paquetes de energía, sino que realmente estaba hecha de partículas, que más tarde se llamarían fotones. Esta idea explicaba el efecto fotoeléctrico, un fenómeno donde la luz golpeando ciertos metales libera electrones de maneras que la física clásica de ondas no podía explicar. El trabajo de Einstein fue revolucionario, aunque él mismo pasaría el resto de su vida incómodo con las implicaciones más profundas de la teoría cuántica que ayudó a crear. Los años siguientes trajeron una avalancha de descubrimientos. Niels Bohr propuso un modelo del átomo donde los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas, saltando entre ellas en saltos cuánticos instantáneos. Louis de Broglie sugirió que no solo la luz tenía propiedades de partícula, sino que las partículas también tenían propiedades de onda, una idea que fue confirmada experimentalmente cuando electrones mostraron patrones de interferencia, algo que solo las ondas deberían hacer. Y luego, en 1925 y 1926, llegó la verdadera revolución. Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger, trabajando de manera independiente, desarrollaron formulaciones matemáticas completas de la mecánica cuántica. Imagina a Heisenberg, joven y brillante, refugiándose en la isla de Helgoland en el Mar del Norte, en el verano de 1925, sufriendo de una alergia severa que había hinchado su cara hasta el punto de ser casi irreconocible. No podía dormir. Pasaba las noches caminando por las rocas, mirando el mar, trabajando obsesivamente en sus cálculos. Lo que emergió de esas noches fue la mecánica de matrices, una formulación de la mecánica cuántica que abandonaba cualquier intento de visualizar lo que las partículas estaban haciendo entre mediciones. Solo los resultados de las mediciones eran reales. Lo demás era matemática pura, abstracción sin imagen. Schrödinger tomó un camino diferente. Su ecuación de onda, publicada en 1926, parecía ofrecer algo más intuitivo, una función matemática, la función de onda, que se extendía a través del espacio y evolucionaba suavemente en el tiempo. Schrödinger inicialmente pensó que esta función de onda representaba algo físico real, quizás la distribución de la carga eléctrica del electrón extendida en el espacio. Pero Max Born pronto propuso una interpretación diferente. La función de onda no describía nada físico directamente. Su cuadrado daba la probabilidad de encontrar la partícula en una ubicación particular si la medías. La física se había vuelto fundamentalmente probabilística. Einstein nunca aceptó esto. Dios no juega a los dados. Escribió en una carta a Born, expresando su convicción de que debía haber alguna realidad más profunda detrás de las probabilidades cuánticas, variables ocultas que restaurarían el determinismo que él consideraba esencial para una descripción física completa del mundo. Esta convicción lo puso en el lado opuesto de Niels Bohr, en uno de los debates más famosos de la historia de la ciencia. El enfrentamiento entre Einstein y Bohr alcanzó su punto máximo en las conferencias Solvay de 1927 y 1930. Imagina las noches en Bruselas, después de las sesiones formales, cuando Einstein se acercaba a Bohr con un nuevo experimento mental diseñado para mostrar que la mecánica cuántica era inconsistente o incompleta. Y cada vez, después de una noche de reflexión intensa, Bohr encontraba una respuesta, mostrando cómo el principio de incertidumbre o algún otro aspecto de la teoría cerraba la aparente laguna. Los testigos describieron estas interacciones como combates intelectuales de la más alta intensidad, dos gigantes del pensamiento humano luchando sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Lo que emergió de este periodo fue lo que se conoce como la interpretación de Copenhague, asociada principalmente con Bohr y Heisenberg, aunque nunca fue codificada de manera completamente precisa. Sus elementos centrales incluían varias ideas radicales. Primera, las propiedades cuánticas no tienen valores definidos hasta que son medidas. No es simplemente que no conocemos el valor no existe. Un electrón no tiene una posición definida hasta que algo mide su posición. Segunda, la medición causa un colapso de la función de onda, una transición abrupta de la superposición de todas las posibilidades a un estado definido particular. Tercera, no tiene sentido preguntar qué está haciendo realmente el sistema entre mediciones. La mecánica cuántica nos da predicciones sobre resultados de mediciones, y eso es todo lo que la física puede proporcionar. Para algunos físicos esto era liberador.
Ya no tenían que construir modelos mecánicos de lo que las partículas estaban haciendo en el vacío cuántico. Podían concentrarse en lo que podían medir y predecir, dejando las preguntas metafísicas a los filósofos. Pero para otros, incluyendo a Einstein y Schrödinger, esto era una abdicación del deber de la física de describir la realidad. La mecánica cuántica, tal como Copenhague la presentaba, parecía más una receta para hacer predicciones que una descripción de cómo era realmente el mundo. Y peor aún, tenía este agujero enorme en el centro. ¿Qué es exactamente una medición? ¿Qué distingue una medición de cualquier otra interacción física? La teoría no lo decía. En 1935, Einstein, junto con sus colegas Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicó lo que se conoce como el argumento EPR, diseñado para mostrar que la mecánica cuántica era incompleta. Si dos partículas que habían interactuado se alejaban una de la otra, medir una parecía determinar instantáneamente el estado de la otra, sin importar cuán lejos estuvieran. Esto, argumentó Einstein, sugería que las partículas debían tener propiedades definidas todo el tiempo, simplemente propiedades que la mecánica cuántica no podía describir. La alternativa era aceptar lo que Einstein llamó despectivamente acción fantasmal a distancia, algo que violaba el espíritu de la relatividad. Fue en respuesta al argumento EPR que Schrödinger desarrolló su famoso experimento mental del gato. En una serie de cartas con Einstein y en un artículo publicado en la revista Naturwissenschaften, Schrödinger presentó el escenario de la caja sellada, el átomo radiactivo, y el gato cuyo destino dependía de un evento cuántico. Su punto era llevar la lógica de Copenhague a sus consecuencias más absurdas. Si un átomo puede estar en superposición, y si la función de onda solo colapsa cuando hay una medición, entonces antes de que abramos la caja, el sistema entero, átomo, contador Geiger, veneno, gato, debería estar en una superposición masiva de gato vivo más gato muerto. Solo cuando un observador abre la caja y mira, la realidad se decide. Schrödinger no creía que los gatos pudieran estar genuinamente en superposición. Ese era precisamente su punto. Estaba usando el ejemplo para mostrar que algo en la cadena de razonamiento tenía que estar mal. O la superposición no se escalaba al mundo macroscópico de la manera que Copenhague sugería, o había algo especial sobre la medición que la interpretación no estaba capturando, o quizás, solo quizás, la consciencia jugaba algún papel que nadie había reconocido todavía. Lo que es notable, mirando hacia atrás, es cuántas de estas preguntas permanecen abiertas. La mecánica cuántica se ha convertido en una de las teorías más exitosas y precisas en la historia de la ciencia. Sus predicciones han sido confirmadas una y otra vez, con precisiones que desafían la imaginación. Las tecnologías que usamos todos los días, desde los teléfonos móviles hasta los escáneres médicos, dependen de ella. Y sin embargo, después de casi un siglo, los físicos todavía no están de acuerdo sobre qué significa. Las mismas preguntas que perturbaban a Schrödinger en 1935 siguen sin respuesta consensuada. ¿Qué es exactamente lo que causa el colapso de la función de onda? ¿Por qué las mediciones producen resultados definidos cuando la ecuación subyacente no predice nada así? ¿Hay algo especial sobre la observación? ¿O estamos simplemente confundidos sobre cómo describir sistemas grandes y complejos en términos cuánticos? Estas son las preguntas que llevaron a Schrödinger a su gato. No eran preguntas marginales o filosóficas en el sentido despectivo. Eran, y siguen siendo, preguntas sobre los fundamentos mismos de nuestra mejor teoría física, y la incapacidad de responderlas definitivamente después de 90 años sugiere que quizás hay algo profundo que todavía no entendemos, algo que podría requerir nuevas ideas, nuevos marcos conceptuales, quizás incluso una nueva física, para finalmente resolverse. Hay algo casi poético en la posición de Schrödinger. Él fue uno de los arquitectos de la mecánica cuántica, el hombre cuya ecuación describe cómo evolucionan los sistemas cuánticos en el tiempo. Y sin embargo, él mismo nunca estuvo cómodo con la interpretación estándar de lo que su ecuación significaba. Pasó los últimos años de su vida leyendo filosofía hindú, particularmente las Upanishads, explorando ideas sobre la naturaleza de la conciencia que eran consideradas muy lejanas a la física seria por la mayoría de sus colegas. Quizás intuía algo que la física de su tiempo no podía acomodar, algo sobre la relación entre la mente y la materia que todavía estamos tratando de articular. Por ahora, lo que importa es entender esto. El gato de Schrödinger no fue un truco inteligente ni una curiosidad popular.
Fue una pregunta seria sobre el corazón de la física, planteada por uno de los fundadores del campo, que apuntaba a un problema que nadie había resuelto entonces y que nadie ha resuelto todavía. Y la parte que casi todos pasan por alto, la parte que exploraremos en lo que sigue, es cuán profunda va realmente esa pregunta y qué implicaciones podría tener para nuestra comprensión no solo de la física, sino de la consciencia misma. Ahora llegamos al corazón de lo que Schrödinger realmente estaba señalando, la parte que la mayoría de las explicaciones del gato pasan por alto, porque es conceptualmente difícil y filosóficamente perturbadora. El problema no es simplemente que un gato pueda estar en superposición, lo cual es suficientemente extraño. El problema es la pregunta de escala. ¿Por qué las cosas pequeñas parecen comportarse de manera cuántica, mientras que las cosas grandes parecen comportarse de manera clásica? ¿Y existe realmente una línea que las separa? ¿O es esa línea una ilusión conveniente que hemos inventado para evitar enfrentar las implicaciones completas de la teoría? La mecánica cuántica, tal como está formulada, no contiene ninguna línea natural entre lo cuántico y lo clásico. La ecuación de Schrödinger es perfectamente lineal, lo que significa matemáticamente que si dos estados son posibles, entonces su superposición también es posible. No hay nada en la matemática que diga que la superposición debería funcionar para electrones pero no para gatos. No hay ningún punto de quiebre incorporado donde la ecuación deje de aplicarse. Desde el punto de vista puramente matemático de la teoría, si puedes tener un átomo en superposición de dos estados, y ese átomo interactúa con una molécula, ahora tienes una molécula en superposición. Y si esa molécula interactúa con un gato, ahora tienes un gato en superposición. La lógica es implacable. Esto es lo que los físicos llaman a veces el problema de Schrödinger's cut, la línea o corte arbitrario que tenemos que introducir en algún lugar para evitar conclusiones absurdas sobre gatos vivos y muertos simultáneamente. Copenhague introduce esta línea diciendo que los instrumentos de medición son clásicos, que hay un dominio macroscópico donde las reglas cuánticas simplemente dejan de aplicarse de la manera extraña que lo hacen a nivel microscópico. Pero esto siempre fue insatisfactorio para muchos físicos. ¿Dónde exactamente está esa línea? ¿Qué la define? Si los instrumentos de medición están hechos de átomos y los átomos son cuánticos, ¿no deberían los instrumentos también ser cuánticos en algún nivel? Lo fascinante es que durante las últimas décadas, los experimentos han estado empujando la superposición cuántica a escalas cada vez más grandes, y la línea no ha aparecido. No ha habido ningún punto donde de repente las cosas dejen de comportarse de manera cuántica. En los años 70, experimentos con neutrones confirmaron la superposición a nivel de partículas individuales. En los años 90, se demostró superposición en átomos de sodio. En los 2000, moléculas de fullereno, estructuras esféricas de 60 o 70 átomos de carbono, mostraron patrones de interferencia cuántica pasando a través de doble rendija, algo que solo tiene sentido si cada molécula estaba, en algún sentido, pasando por ambas rendijas simultáneamente, y los experimentos han seguido escalando. En 2019, un equipo de investigadores en Viena logró demostrar comportamiento cuántico en moléculas que contenían más de 2000 átomos. Estas no son partículas subatómicas. Son objetos lo suficientemente grandes como para verse bajo ciertos microscopios, y sin embargo, exhibían las mismas propiedades extrañas que los electrones: interferencia, superposición, la incapacidad de asignarles trayectorias definidas entre la fuente y el detector. La línea entre cuántico y clásico, si existe, sigue retrocediendo cada vez que intentamos encontrarla. Imagina esto visualmente. No pienses en el gato como una imagen simple de vivo o muerto. Piensa en él como una nube de probabilidad, una distribución difusa que se extiende a través de múltiples posibilidades. El átomo no está aquí o allá. Es una mancha de probabilidad que cubre ambas opciones. El contador Geiger no ha cliqueado o no ha cliqueado. Está en una superposición de ambos estados. El veneno no ha sido liberado o no ha sido liberado. Está en una mezcla cuántica de contenido y derramado. Y el gato, si la lógica de la mecánica cuántica se aplica completamente, no es ni un animal ronroneando ni un cadáver. Es algo para lo cual no tenemos una imagen, una superposición de existencias que nuestra mente clásica no puede representar adecuadamente. Ahora, claramente no experimentamos el mundo de esta manera. Cuando abres una caja que contiene un gato, encuentras un gato vivo o un gato muerto, nunca una superposición de ambos. Esto es lo que se llama el problema de los resultados definidos. ¿Por qué siempre vemos resultados definidos
cuando la teoría subyacente parece permitir superposiciones indefinidas? No es simplemente que los gatos sean demasiado grandes para estar en superposición. El problema es más profundo. ¿Qué proceso físico convierte la superposición en definición? ¿Y por qué ese proceso no está descrito por la ecuación de Schrödinger? Aquí es donde entra el concepto de decoherencia, una idea que se ha vuelto central en la física cuántica moderna y que a menudo se presenta como la solución al problema del gato. La decoherencia se refiere a lo que sucede cuando un sistema cuántico interactúa con su entorno. Un electrón aislado puede mantener su superposición durante largos periodos porque no está interactuando con nada, pero un gato, una colección de billones de átomos constantemente intercambiando fotones con el aire, absorbiendo y emitiendo radiación térmica, chocando con moléculas del ambiente, no puede permanecer aislado. Cada una de esas interacciones entrelaza el estado del gato con el estado del entorno, y muy rápidamente, en fracciones de segundo, la delicada coherencia cuántica se dispersa en la complejidad del ambiente. La decoherencia explica por qué no vemos gatos en superposición. Para cuando pudieras abrir la caja y mirar, cualquier superposición macroscópica ya se habría diluido en el entorno de manera irrecuperable. Desde un punto de vista práctico, el gato está definidamente vivo o definidamente muerto, mucho antes de que cualquier humano pueda observarlo, simplemente porque no puedes aislar un objeto macroscópico de las interacciones ambientales que destruyen la superposición. Pero aquí está el problema sutil que a menudo se pasa por alto. La decoherencia no resuelve completamente el problema de la medición. La decoherencia explica por qué no observamos interferencia entre diferentes resultados, por qué el gato no muestra propiedades ondulatorias macroscópicas, pero no explica por qué vemos un resultado particular. Desde el punto de vista matemático, después de la decoherencia, lo que tienes no es un estado definido, sino lo que se llama una mezcla impropia, una descripción probabilística donde diferentes resultados tienen diferentes pesos, pero ninguno ha sido seleccionado como real. La pregunta de por qué experimentamos un resultado específico, por qué hay algo que se siente como encontrar al gato vivo en lugar de muerto, permanece sin responder. Es como si la decoherencia limpiara la mayor parte del misterio, pero dejara un residuo irreducible justo en el centro. Sí, explica por qué el mundo parece clásico a escalas macroscópicas. Sí, explica por qué nuestros instrumentos de medición dan lecturas definidas, pero no dice nada sobre por qué una posibilidad particular se actualiza mientras las otras se desvanecen en la nada, o si las otras realmente se desvanecen en absoluto. Algunos físicos, particularmente los proponentes de la interpretación de muchos mundos, argumentan que todas las posibilidades se realizan, cada una en su propia rama del universo, y que la decoherencia simplemente explica por qué las ramas no interfieren entre sí. Otros mantienen que debe haber algún proceso físico adicional, más allá de la decoherencia, que selecciona resultados, y un pequeño pero persistente grupo ha argumentado que la conciencia misma podría ser parte de la explicación. Lo que quiero que notes es cuán lejos estamos de haber resuelto lo que Schrödinger estaba señalando. El gato no fue un acertijo resuelto por la decoherencia. Aunque la decoherencia ciertamente ilumina parte del paisaje, el gato sigue siendo una pregunta sobre por qué la realidad es definida cuando la matemática parece permitir que sea indefinida, y esa pregunta permanece genuinamente abierta. Siento curiosidad por algo. Antes de ver este video, ¿qué pensabas que trataba el gato de Schrödinger? ¿Lo veías como una paradoja curiosa o intuías que había algo más profundo debajo? Deja un comentario abajo. Me gustaría genuinamente saber desde dónde estabas empezando. Toma un momento ahora. Respira. Nota que estás aquí, en este momento, procesando información sobre la naturaleza de la realidad. La misma realidad que parece tan sólida y definida cuando miras a tu alrededor está, en sus niveles más fundamentales, descrita por ecuaciones que permiten superposiciones indefinidas. Y de alguna manera, en algún lugar entre los átomos y tu experiencia, la indefinición se convierte en definición. Ese proceso, sea lo que sea, es parte de lo que hace posible que estés teniendo pensamientos sobre estos temas ahora mismo. Es un misterio que te incluye. El problema de la medición no es una curiosidad técnica relegada a los libros de texto de física cuántica. Es una grieta en los fundamentos de nuestra mejor descripción de la realidad física. Una grieta que ha persistido durante casi un siglo y que de alguna manera apunta hacia cuestiones que van más allá de la física tradicional. Para entender por qué la observación parece tener un papel tan especial en la mecánica cuántica
y porque esto ha llevado a algunos pensadores serios a considerar la conciencia como un elemento potencialmente fundamental, necesitamos examinar este problema con más detalle. La formulación más precisa del problema de la medición se puede articular en términos de una aparente inconsistencia entre tres afirmaciones, cada una de las cuales parece razonable por sí sola, pero que juntas conducen a contradicción. Primera afirmación: la función de onda proporciona una descripción completa del estado de un sistema físico. No hay variables ocultas. No hay información adicional más allá de lo que la función de onda especifica. Segunda afirmación: la función de onda siempre evoluciona de acuerdo con la ecuación de Schrödinger. Esta evolución es determinista, lineal, continua. No hay saltos, no hay colapsos, solo una progresión matemática suave a través del tiempo. Tercera afirmación: las mediciones tienen resultados definidos. Cuando mides la posición de un electrón, obtienes un número específico, no una superposición de números. Cuando abres la caja del gato de Schrödinger, encuentras un gato vivo o un gato muerto, no una mezcla de ambos. El problema es que estas tres afirmaciones no pueden ser todas verdaderas simultáneamente. Si la función de onda es completa y siempre evoluciona según Schrödinger, entonces las mediciones no deberían producir resultados definidos. Las superposiciones deberían propagarse desde el sistema medido hacia el aparato de medición, hacia el observador, hacia todo el universo, sin que nada las detenga. Pero los resultados definidos son exactamente lo que observamos. Algo tiene que ceder. Diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica resuelven esta inconsistencia abandonando diferentes afirmaciones. La interpretación de Copenhague, en su forma más común, abandona la segunda afirmación. A veces, durante las mediciones, la función de onda no evoluciona según Schrödinger, sino que colapsa abruptamente a uno de los posibles resultados. Pero esto introduce nuevas preguntas. ¿Qué cuenta exactamente como una medición? ¿Qué distingue físicamente una medición de cualquier otra interacción? La teoría no lo especifica, y cualquier especificación que uno intente hacer parece arbitraria. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Hugh Everett en 1957, abandona la tercera afirmación, o más precisamente, la reinterpreta. Según Everett, las mediciones no producen un solo resultado definido. Todos los resultados posibles ocurren, cada uno en su propia rama del universo que se divide continuamente. La apariencia de resultados definidos es una ilusión desde una perspectiva más amplia. Cada versión de ti experimenta un resultado definido en su propia rama, pero todas las ramas son igualmente reales. Esta interpretación tiene la ventaja de no requerir ningún proceso de colapso especial, pero el precio es una ontología extravagante, infinitos universos multiplicándose a cada momento. Las teorías de colapso objetivo, como las propuestas por Ghirardi, Rimini y Weber, o por Roger Penrose, modifican la primera y segunda afirmaciones. Proponen que la función de onda no evoluciona exactamente según la ecuación de Schrödinger. Hay pequeños términos adicionales, demasiado débiles para detectar a escala microscópica, pero que se acumulan a escala macroscópica, causando colapso espontáneo. Para Penrose específicamente, la gravedad es la responsable. Cuando una superposición involucra distribuciones de masa suficientemente diferentes, la inestabilidad gravitatoria fuerza un colapso. Estas teorías tienen la ventaja de ser en principio testables, pero hasta ahora los experimentos no han detectado ninguna desviación de la mecánica cuántica estándar, y luego está la interpretación que es quizás la más radical de todas, la que más directamente conecta con los temas que exploraremos a lo largo de este video. En la formulación original de John von Neumann de la mecánica cuántica, presentada en su libro de 1932, Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica, von Neumann identificó una cadena de medición. El sistema cuántico interactúa con el aparato de medición. El aparato interactúa con el sistema nervioso del observador. El sistema nervioso produce una experiencia consciente. Von Neumann señaló que matemáticamente puedes poner el corte entre cuántico y clásico en cualquier punto de esta cadena y obtener las mismas predicciones empíricas. El sistema puede colapsar cuando interactúa con el detector, o cuando el detector interactúa con el nervio óptico, o solo cuando surge la experiencia consciente. La matemática no distingue entre estas opciones. El físico Eugene Wigner, amigo y colaborador de von Neumann, llevó esta observación a una conclusión provocativa. Si el corte puede colocarse en cualquier lugar, razonó Wigner, quizás el único lugar natural para colocarlo es en la conciencia.
el único elemento de la cadena que no es obviamente reducible a más física. Wigner propuso explícitamente que la conciencia causa el colapso de la función de onda, que es la experiencia subjetiva de un observador, lo que convierte las posibilidades cuánticas en realidades definidas. Esta propuesta fue y sigue siendo altamente controvertida. La mayoría de los físicos hoy la rechazan, considerándola innecesaria o incluso mística. Pero es importante entender que no surgió de pensadores marginales o de movimientos de nueva era. Surgió de dos de los físicos matemáticos más rigurosos del siglo XX, trabajando directamente con las ecuaciones fundamentales de la teoría. Y surgió porque la teoría misma parece dejar un agujero donde debería estar una explicación de la medición. Para ver esto más claramente, consideremos el experimento de la doble rendija, quizás la demostración más famosa de la extrañeza cuántica. Disparas partículas una a la vez hacia una barrera con dos rendijas. Cada partícula aterriza en un punto específico de la pantalla detrás de la barrera. Pero si repites el experimento muchas veces, el patrón de puntos de aterrizaje no es lo que esperarías clásicamente. No obtienes dos franjas correspondientes a las dos rendijas. Obtienes un patrón de interferencia, bandas alternadas de alta y baja densidad, que son la firma de ondas que interfieren constructiva y destructivamente. Esto ya es extraño. Cada partícula aterriza en un punto, como una partícula, pero el patrón colectivo tiene la estructura de ondas. Pero se pone más extraño. Si colocas un detector en una de las rendijas para determinar por cuál rendija pasó cada partícula, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas ahora se comportan como esperarías clásicamente, formando dos franjas correspondientes a las dos rendijas. Es como si el acto de observar qué camino tomó la partícula hubiera cambiado su comportamiento. Esto no es magia ni metáfora, es un hecho experimental reproducido en laboratorios de todo el mundo. La pregunta es ¿qué explicación física subyace a este fenómeno? Y la respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. Podemos decir que medir qué rendija atraviesa la partícula introduce una interacción que destruye la coherencia necesaria para la interferencia. Podemos invocar la decoherencia, el entrelazamiento entre la partícula y el detector. Pero cuando preguntamos por qué la información sobre el camino, independientemente de si alguien la mira, es suficiente para destruir la interferencia, estamos tocando cuestiones que van más allá de la física operacional hacia cuestiones sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. Lo que el experimento de la doble rendija ilustra es que la observación, en algún sentido técnico de esa palabra, que aún no hemos definido completamente, parece jugar un papel constitutivo en la mecánica cuántica. No es simplemente que observamos una realidad preexistente. Es que el acto de observación parece participar en determinar qué realidad emerge. Esto no significa necesariamente que la conciencia humana sea especial, pero tampoco podemos descartarlo fácilmente. La pregunta de qué constituye una observación es precisamente lo que el problema de la medición nos pide que respondamos, y después de casi un siglo, no tenemos una respuesta consensuada. Toma un respiro aquí. Nota cómo esto se conecta con tu propia experiencia. En este momento, estás observando palabras en una pantalla o escuchando sonidos que forman frases. Tu conciencia está involucrada en un acto de percepción y comprensión, y según la física más fundamental que tenemos, el proceso de percepción misma podría no ser pasivo, podría no ser simplemente registrar una realidad que ya estaba ahí, podría ser, de maneras que aún no entendemos completamente, participativo. No estamos afirmando que esto sea así. Estamos notando que la física no ha excluido esta posibilidad de la manera que muchos asumen. El problema de la medición es más que un rompecabezas técnico para físicos teóricos. Es una ventana a preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, el papel del observador y posiblemente la naturaleza de la conciencia misma. No significa que la conciencia sea mágica o sobrenatural, pero podría significar que la física, como la entendemos actualmente, es incompleta de maneras que podrían sorprendernos. El gato de Schrödinger apunta hacia ese territorio, y 90 años después, todavía estamos mapeándolo. En 1961, el físico Eugene Wigner, quien ya había ganado el premio Nobel por su trabajo en simetría en mecánica cuántica, publicó un artículo que llevaría el problema del gato de Schrödinger a un nuevo nivel de incomodidad filosófica. El artículo se titulaba Observaciones sobre el problema mente-cuerpo en mecánica cuántica, y en él presentaba lo que ahora conocemos como el experimento mental del amigo de Wigner. El escenario es una extensión directa de la configuración de Schrödinger, pero con un giro crucial.
Imagina que en lugar del gato, tenemos a un científico humano, llamémosla la amiga de Wigner, quien realiza una medición cuántica dentro de un laboratorio sellado. Puede ser algo simple, mide el spin de un electrón, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Según la interpretación estándar, cuando ella mira el resultado, la función de onda colapsa, y ella ve definitivamente spin arriba o spin abajo. Desde su perspectiva, la medición ha ocurrido, el resultado es definido, pero ahora considera la perspectiva de Wigner, quien está fuera del laboratorio sellado. Para él, el laboratorio entero, incluyendo a su amiga, es un sistema cuántico. Si él aplica las reglas de la mecánica cuántica consistentemente, debería describir la situación como una superposición. La amiga ha visto spin arriba, más la amiga ha visto spin abajo. Solo cuando Wigner abre el laboratorio y pregunta a su amiga qué vio, solo entonces, desde la perspectiva de Wigner, el colapso ocurre. La pregunta incómoda es, ¿cuál descripción es correcta? Desde la perspectiva de la amiga, el colapso ocurrió cuando ella miró el electrón. Desde la perspectiva de Wigner, el colapso no ocurre hasta que él abre el laboratorio. No pueden ambos tener razón en el sentido usual, porque están en desacuerdo sobre cuándo la realidad se volvió definida. Y sin embargo, cuando Wigner finalmente abre el laboratorio y pregunta, su amiga siempre reporta haber visto un resultado definido desde el principio. Nunca dice que estaba en superposición. Wigner mismo interpretó este escenario como evidencia de que la conciencia debe jugar un papel especial en la mecánica cuántica. Su razonamiento era que su amiga tiene experiencias conscientes mientras está en el laboratorio. Ella realmente ve el resultado. No tiene sentido decir que está en superposición de haber visto dos cosas diferentes, porque hay un hecho sobre lo que ella experimentó. Y ese hecho, argumentó Wigner, sugiere que la conciencia es lo que causa el colapso. Este argumento no convenció a la mayoría de los físicos, quienes preferían soluciones más conservadoras. Pero el experimento mental del amigo de Wigner expuso algo importante, que la mecánica cuántica, aplicada consistentemente a observadores que son ellos mismos sistemas físicos, genera tensiones sobre la objetividad de los hechos físicos. Si diferentes observadores tienen descripciones incompatibles de cuándo ocurrió el colapso, ¿hay hechos objetivos sobre el mundo independientes de quien está observando? Durante décadas, el experimento del amigo de Wigner fue principalmente un ejercicio filosófico, una herramienta para pensar sobre los fundamentos de la teoría sin ninguna implicación experimental directa. Pero en años recientes, variantes del escenario han sido llevadas al laboratorio, con resultados que han intensificado el debate. En 2019, un equipo liderado por Massimiliano Proietti en la Universidad de Heriot-Watt publicó un experimento basado en una versión extendida del amigo de Wigner. El escenario involucra no solo a Wigner y su amiga, sino a dos laboratorios sellados, cada uno con un observador interno, y dos observadores externos que pueden elegir medir los laboratorios como sistemas completos, o abrir los laboratorios y preguntar a los observadores internos qué vieron. Usando fotones entrelazados y una implementación experimental cuidadosa, el equipo pudo testear ciertas suposiciones que típicamente damos por sentadas sobre la naturaleza de los hechos físicos. Lo que encontraron fue desconcertante. Según los resultados, si asumes que la mecánica cuántica es universalmente válida, que no hay ningún punto donde deje de aplicarse, entonces ciertas suposiciones clásicas sobre hechos independientes del observador no pueden mantenerse. En términos más simples, si la mecánica cuántica se aplica a todos los sistemas, incluyendo a los observadores, entonces parece que no puede haber una realidad única y objetiva sobre la cual todos los observadores estén de acuerdo. Diferentes observadores pueden tener hechos incompatibles sobre el mismo evento, y no hay una perspectiva de Dios que diga cuál es la correcta. Es importante ser cuidadosos aquí sobre qué exactamente muestran estos experimentos. No prueban que la conciencia causa el colapso. No prueban ninguna interpretación particular de la mecánica cuántica. Lo que sugieren es que nuestras intuiciones clásicas sobre hechos objetivos pueden no sobrevivir en un mundo completamente cuántico. La mecánica cuántica, aplicada consistentemente, parece conducirnos hacia una imagen de la realidad donde la observación no es pasiva, donde lo que es verdad para un observador puede no ser lo que es verdad para otro, y donde la distinción entre sujeto y objeto es más borrosa de lo que nuestro sentido común sugiere. Toma un momento para sentir el peso de esto. No estamos hablando de filosofía especulativa, estamos hablando de experimentos realizados en laboratorios con equipos sofisticados,
cuyos resultados apuntan hacia algo profundamente extraño sobre la naturaleza de la realidad. La física más fundamental que tenemos parece sugerir que la distinción limpia entre observador y observado, entre sujeto y mundo, podría no ser sostenible a un nivel fundamental. No sabemos exactamente qué significa esto. No tenemos una teoría completa que resuelva estas tensiones. Pero las tensiones son reales, documentadas y tomadas en serio por físicos serios. Wigner eventualmente abandonó su propuesta de que la conciencia causa el colapso, moviéndose hacia otras perspectivas sobre la mecánica cuántica. Pero la pregunta que planteó con su amigo del pensamiento permanece viva. Si los observadores son sistemas físicos y la física se aplica a todos los sistemas físicos, ¿cómo reconciliamos la unidad de la experiencia consciente con la superposición que la física parece implicar? ¿Es la consciencia de alguna manera especial o necesitamos revisar nuestra comprensión de la física o hay alguna tercera opción que aún no hemos imaginado? Estas preguntas no son marginales. Están en el corazón de lo que significa la mecánica cuántica y décadas de reflexión no las han resuelto. El experimento del amigo de Signer transformó una pregunta abstracta sobre el gato de Schrödinger en una pregunta sobre nosotros mismos como observadores. Y eso es lo que hace que este territorio sea tan fascinante y tan perturbador. No estamos mirando desde afuera hacia un rompecabezas teórico. Estamos dentro del rompecabezas. Nuestra propia consciencia está implicada en la estructura del misterio. Aquí hay un momento para pausar. Si tuvieras que ubicarte en algún lugar ahora mismo como escéptico, agnóstico o genuinamente abierto a la idea de que la conciencia podría jugar un papel en la medición, ¿dónde caerías? No tienes que defenderlo, solo nota. Y si te sientes con ganas de compartir, deja un comentario. Los leo y dan forma a los videos que hago. Para muchos espectadores, la conexión entre mecánica cuántica y conciencia puede parecer un salto demasiado grande, una asociación impulsada más por el misticismo de la nueva era que por la física seria. Y es verdad que hay mucho abuso del lenguaje cuántico en contextos no científicos, afirmaciones sobre manifestación cuántica, o curaciones cuánticas que no tienen ninguna base en la física real. Pero la conexión que estamos explorando aquí es diferente. No viene de gurús de autoayuda, sino de algunos de los físicos más rigurosos del siglo XX, y surge directamente de las ecuaciones y los problemas conceptuales de la teoría. John von Neumann fue uno de los matemáticos más brillantes de la historia, un polímata que hizo contribuciones fundamentales a la lógica, la teoría de conjuntos, la mecánica cuántica, la teoría de juegos, la computación y mucho más. Cuando von Neumann formalizó la mecánica cuántica en su libro de 1932, no lo hizo con inclinaciones místicas. Lo hizo con el rigor de un matemático que quería poner la teoría sobre bases axiomáticas sólidas. Y fue en ese proceso de formalización rigurosa donde identificó lo que él llamó la cadena de von Neumann, la secuencia de sistemas físicos que conecta el objeto cuántico que medimos con la experiencia consciente del observador. El problema, como von Neumann lo vio, era que la matemática no especificaba dónde colocar la línea entre el sistema cuántico y el aparato de medición clásico. Podías describir el spin del electrón como un sistema cuántico y el detector como clásico. O podías incluir el detector en la descripción cuántica y tratar solo el sistema nervioso del observador como clásico. O podías incluir el sistema nervioso también y poner el corte en la experiencia consciente misma. Matemáticamente, todas estas opciones eran equivalentes en términos de las predicciones que producían. Wigner tomó esta observación y la llevó a su conclusión más radical. Si el corte es arbitrario hasta que llegamos a la consciencia, entonces, quizás la consciencia es el único lugar natural para poner el corte. Quizás la experiencia subjetiva, el hecho de que hay algo que se siente como ser un observador, es lo que distingue la medición de cualquier otra interacción física. Ahora, la mayoría de los físicos no aceptan esta conclusión. Señalan que la decoherencia proporciona una explicación física de por qué los sistemas macroscópicos se comportan clásicamente sin necesidad de invocar la conciencia. Señalan que no hay ninguna evidencia experimental de que la conciencia tenga poderes causales especiales sobre sistemas físicos. Y señalan que la propuesta parece caer en un dualismo mente-cuerpo que la ciencia moderna ha tratado de evitar. Estas son objeciones serias que merecen ser tomadas en serio. Pero hay algo notable en la convergencia de problemas, porque resulta que la física no es el único campo que tiene un problema de la medición, un misterio irreducible justo en el centro de sus fundamentos.
La filosofía de la mente tiene su propio misterio, famosamente articulado por el filósofo David Chalmers como el problema difícil de la conciencia. El problema difícil se puede articular de manera simple, porque hay experiencia subjetiva en absoluto. Sabemos que el cerebro procesa información. Sabemos que diferentes estados cerebrales corresponden a diferentes estados mentales. Pero, ¿por qué el procesamiento de información está acompañado por experiencia consciente? ¿Por qué hay algo que se siente como ver rojo, o saborear café, o escuchar música? Un zombi filosófico, una criatura idéntica a un humano en todos sus procesos físicos, pero sin experiencia consciente interna, parece al menos concebible. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros no seamos zombis? La neurociencia ha hecho progresos enormes en mapear correlaciones entre estados cerebrales y experiencias conscientes. Sabemos qué regiones del cerebro se activan cuando ves colores o sientes emociones. Pero saber qué correlaciona con qué no es lo mismo que explicar por qué la correlación existe. Es el salto de la tercera persona, la descripción objetiva de procesos cerebrales, a la primera persona, la experiencia subjetiva de ser consciente, lo que permanece misterioso. Algunos pensadores han notado un paralelo estructural entre el problema de la medición en física y el problema difícil en filosofía de la mente. En ambos casos, tenemos descripciones matemáticas o físicas que funcionan perfectamente bien hasta cierto punto, pero que parecen dejar fuera algo esencial. En física, la ecuación de Schrödinger describe la evolución de funciones de onda, pero no explica por qué las mediciones producen resultados definidos. En neurociencia, las descripciones de la actividad cerebral capturan los correlatos de la conciencia, pero no explican por qué hay experiencia consciente en absoluto. Esto ha llevado a algunos a especular que quizás estos dos problemas están conectados. Quizás la física tiene dificultades para explicar la medición porque la física como actualmente la entendemos no incorpora la conciencia de manera adecuada. Y quizás la filosofía de la mente tiene dificultades para explicar la conciencia porque está tratando de derivarla de una física que ya tiene su propio misterio irreducible. Roger Penrose, el físico matemático y ganador del Nobel, ha argumentado que la conciencia requiere procesos físicos que van más allá de la mecánica cuántica estándar, quizás relacionados con la gravedad cuántica que aún no entendemos. David Chalmers, el filósofo que formuló el problema difícil, ha explorado la posibilidad de que la conciencia sea un aspecto fundamental de la realidad, no reducible a física pero tampoco separado de ella. Henry Stapp, físico teórico que trabajó con Wolfgang Pauli y Heisenberg, ha desarrollado teorías donde la conciencia juega un papel activo en el colapso de la función de onda. Es importante enfatizar que estas son posiciones minoritarias y especulativas. La mayoría de los neurocientíficos asumen que la conciencia eventualmente será explicada en términos de procesos cerebrales, aunque ese eventualmente podría estar muy lejos. La mayoría de los físicos trabajan con interpretaciones de la mecánica cuántica que no requieren conciencia como ingrediente especial. No estamos presentando la conexión conciencia-mecánica cuántica como un hecho establecido. Estamos señalando que es una posibilidad abierta, tomada en serio por algunos pensadores rigurosos, que emerge de los problemas no resueltos en ambos campos. Imagina a David Chalmers en un escenario, frente a una audiencia de filósofos y científicos, haciendo una pregunta simple: ¿por qué hay algo que se siente como ser tú? La pregunta flota en el aire. 1000 personas se sientan en silencio, incapaces de responder. No porque sean ignorantes, sino porque la pregunta toca algo que ninguno de nuestros marcos conceptuales actuales captura completamente. Ahora imagina una neurona disparando en cámara lenta, una cascada de iones atravesando membranas, una chispa de electricidad propagándose a través de una red de conexiones sinápticas. En algún lugar, de alguna manera, el sabor del café. La conexión entre esos dos niveles de descripción, el físico y el experiencial, es lo que el problema difícil nos pide que expliquemos, y hasta ahora no lo hemos hecho. No estamos argumentando que la conciencia sea mágica o sobrenatural. No estamos diciendo que la física está equivocada. Estamos notando que hay preguntas profundas sin resolver en la intersección de la física y la filosofía de la mente, y que esas preguntas pueden estar más conectadas de lo que típicamente asumimos. El gato de Schrödinger apuntaba hacia algo que sus contemporáneos no pudieron resolver, y que quizás requiere pensar sobre la conciencia de maneras que la física tradicional no ha acomodado. Respira por un momento, nota la sensación de estar consciente, no el contenido de tu conciencia,
no los pensamientos o las percepciones específicas, sino el hecho mismo de que hay experiencia ocurriendo. Ese hecho, ese dato irreducible de tu existencia. Es lo que tanto el problema de la medición como el problema difícil, cada uno a su manera, nos piden que expliquemos. Y después de décadas de progreso científico extraordinario, la explicación sigue siendo elusiva. Hemos pasado los capítulos anteriores explorando por qué la mecánica cuántica tiene un misterio en su centro, por qué el problema de la medición permanece sin resolver y por qué algunos pensadores serios han especulado sobre una conexión con la conciencia. Es hora de hacer algo igualmente importante, presentar los argumentos más fuertes en contra de que la conciencia tenga algún papel especial en la física cuántica. La honestidad intelectual requiere que consideremos la posibilidad de que todo lo que hemos discutido sea, en última instancia, una pista falsa. El argumento más poderoso contra la conciencia como elemento especial en la mecánica cuántica viene de la teoría de la decoherencia. Ya la hemos mencionado, pero ahora vamos a desarrollarla más completamente, porque representa el consenso mayoritario en la física moderna sobre cómo manejar el problema del gato de Schrödinger sin invocar observadores conscientes. La decoherencia es el proceso por el cual los sistemas cuánticos pierden su coherencia, su capacidad de mostrar efectos de interferencia, debido a interacciones con su entorno. Un electrón aislado puede mantener superposiciones delicadas durante largos periodos porque no está interactuando con nada que perturbe su estado. Pero un objeto macroscópico, como un gato, está constantemente interactuando con su entorno. Fotones de luz rebotan en él, moléculas de aire chocan con él. Radiación térmica se intercambia continuamente. Cada una de estas interacciones entrelaza el estado del objeto con el estado de una partícula del ambiente. El resultado de todo este entrelazamiento es que la información sobre el estado del objeto se dispersa rápidamente en el ambiente de maneras que son prácticamente imposibles de rastrear. Imagina un grano de polvo flotando a través de un experimento cuántico. Ese pequeño grano interactúa con fotones, dispersando luz en todas direcciones. Cada fotón dispersado se entrelaza con el grano y luego esos fotones se dispersan más lejos, interactuando con otras partículas, y así sucesivamente. En fracciones de segundo, la información sobre el estado del grano está codificada en un número astronómico de partículas ambientales, cada una de las cuales tendría que ser medida perfectamente para recuperar la coherencia cuántica original. En términos prácticos, esto significa que los objetos macroscópicos pierden su comportamiento cuántico distintivo casi instantáneamente. El gato de Schrödinger no permanece en superposición el tiempo suficiente para que alguien abra la caja y encuentre algo extraño. La decoherencia ha destruido la superposición mucho antes de que cualquier observador humano esté involucrado. Este es un argumento poderoso. Explica por qué nunca vemos superposiciones macroscópicas sin necesidad de invocar consciencia o colapso especial. Es un proceso puramente físico, descrito por las mismas ecuaciones de la mecánica cuántica estándar, sin ningún ingrediente adicional. Y los cálculos son impresionantes. Para objetos de escala humana, los tiempos de decoherencia son del orden de fracciones de trillonésimas de segundo. No hay ninguna oportunidad práctica de observar superposición macroscópica, pero ya hemos mencionado el límite de este argumento. La decoherencia explica por qué no vemos interferencia entre diferentes resultados, pero no explica por qué vemos un resultado particular en lugar de otro. Después de la decoherencia, lo que tienes matemáticamente es lo que se llama una matriz de densidad reducida, que parece una mezcla clásica de probabilidades. Pero una mezcla clásica de probabilidades es diferente de un resultado definido. Dice que hay un 60% de probabilidad de A y un 40% de probabilidad de B, pero no dice cuál se realizará ni por qué. Los defensores de la decoherencia responden de diferentes maneras a esta objeción. Algunos dicen que la pregunta de por qué vemos un resultado particular en lugar de otro no es una pregunta física legítima. La mecánica cuántica da probabilidades, y eso es todo lo que la física puede dar. Preguntar por qué esta probabilidad particular se realizó es como preguntar por qué este átomo de uranio decayó en este momento y no en otro. No hay respuesta física, es simplemente azar fundamental. Otros adoptan la interpretación de muchos mundos. Todos los resultados se realizan, cada uno en su propia rama del universo. No hay ningún resultado particular que necesite explicación porque todos ocurren. La apariencia de un resultado particular es una ilusión perspectiva. Cada copia de ti experimenta un resultado diferente en su propia rama.
La de coherencia explica por qué las ramas no interfieren entre sí, dándonos la apariencia de un mundo clásico único. La interpretación de muchos mundos merece atención seria como la alternativa más elegante a cualquier papel especial para la consciencia. Propuesta por Hugh Everett en su tesis doctoral de 1957, toma la ecuación de Schrödinger completamente en serio. No hay colapso, nunca. La función de onda del universo evoluciona suavemente y determinísticamente para siempre. Lo que parece colapso es simplemente la ramificación de la función de onda en componentes que ya no interfieren entre sí. Desde esta perspectiva, cuando mides el spin de un electrón, no hay ningún momento misterioso donde la naturaleza elige un resultado. En cambio, tú mismo te ramificas en múltiples versiones, una que ve spin arriba y otra que ve spin abajo. Ambas son igualmente reales. Ninguna es privilegiada. La sensación de que un resultado particular fue seleccionado es una ilusión desde el punto de vista de cualquier rama particular, pero desde el punto de vista del universo en su totalidad, todas las posibilidades coexisten eternamente. Muchos físicos teóricos, particularmente en cosmología cuántica, encuentran atractiva esta interpretación. No requiere ningún proceso físico adicional más allá de la ecuación de Schrödinger. No necesita observadores especiales. Es matemáticamente limpia. Y aunque parece ontológicamente extravagante, algunos argumentan que no es más extravagante que los infinitos que ya aceptamos en cosmología, como un universo espacialmente infinito. El costo, por supuesto, es aceptar que hay infinitas versiones de ti experimentando cada posible resultado de cada posible medición cuántica. Para algunos, este es un precio demasiado alto. Para otros, es simplemente lo que la física nos está diciendo sobre la naturaleza de la realidad. También deberíamos mencionar interpretaciones que evitan tanto el colapso como los muchos mundos. La mecánica pohmiana o teoría de la onda piloto, desarrollada por David Bohm en los años 50, propone que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, guiadas por una onda que les dice cómo moverse. No hay superposición en el sentido usual. La partícula siempre está en un lugar particular. La aleatoriedad aparente de la mecánica cuántica surge de nuestra ignorancia de las condiciones iniciales exactas. Cubism, una interpretación más reciente, toma las probabilidades cuánticas como grados de creencia subjetiva de agentes individuales, no como declaraciones sobre una realidad objetiva. Desde esta perspectiva, la mecánica cuántica es una herramienta para que los agentes actualicen sus expectativas, no una descripción de cómo es el mundo independientemente de los observadores. Cada una de estas interpretaciones tiene sus defensores y sus problemas. La mecánica bohmiana requiere variables ocultas y acción no local que algunos encuentran perturbadora. Cubisme parece colapsar la realidad objetiva en perspectivas subjetivas, lo que muchos encuentran inaceptable. Pero el punto es que hay múltiples maneras de pensar sobre la mecánica cuántica que no requieren conciencia como ingrediente especial. Consideremos también el argumento más directo contra el papel de la conciencia. No hay ninguna evidencia experimental de que los observadores conscientes tengan efectos sobre sistemas cuánticos que difieran de los efectos de cualquier otra interacción física. Cuando un detector inconsciente mide una partícula, la coherencia se destruye de la misma manera que cuando un humano mira la lectura del detector. No hay ningún experimento que haya mostrado que la conciencia hace algo cuánticamente que un detector mecánico no puede hacer. Esta es una objeción poderosa. La ciencia, después de todo, se basa en evidencia experimental. Si la conciencia tuviera poderes especiales sobre sistemas cuánticos, deberíamos poder diseñar experimentos que lo demuestren. Hasta ahora, nadie lo ha hecho. Todos los experimentos que se han reportado afirmando efectos de la conciencia sobre sistemas cuánticos han sido criticados metodológicamente o han fallado en replicarse de manera convincente. Un ejemplo frecuentemente citado son los experimentos con generadores de números aleatorios, que algunos investigadores han afirmado que pueden ser influenciados por la intención mental. Décadas de estudios en esta área han producido resultados mixtos en el mejor de los casos, con efectos estadísticamente débiles y problemas significativos de replicación. La comunidad científica mayoritaria los considera no convincentes. No significa que estén definitivamente equivocados, pero no constituyen evidencia sólida del tipo que cambiaría el consenso. Entonces, ¿dónde nos deja esto? El caso escéptico puede resumirse así. La decoherencia explica la transición de cuántico a clásico sin necesidad de observadores conscientes.
La interpretación de muchos mundos elimina el problema del colapso por completo. Otras interpretaciones evitan el misterio de diferentes maneras. No hay evidencia experimental de que la consciencia haga algo especial a nivel cuántico. Por lo tanto, la hipótesis más parsimoniosa es que la consciencia es un fenómeno emergente del cerebro, sin ningún papel privilegiado en los fundamentos de la física. Este es un argumento razonable. Puede que sea correcto. La carga de la prueba está en quienes quieren asignar un papel especial a la conciencia, y hasta ahora esa carga no se ha cumplido convincentemente. Pero hay algo importante que debemos notar. El argumento escéptico no resuelve el problema de la medición. Dice que la conciencia probablemente no es la respuesta, pero no proporciona una respuesta definitiva propia. La decoherencia no explica resultados definidos. Los muchos mundos evita la pregunta a costa de infinitos universos. La mecánica bohmiana introduce sus propios misterios. Ninguna interpretación ha sido aceptada universalmente. Esto significa que el campo permanece genuinamente abierto. Los escépticos están probablemente en lo correcto de que la conciencia no es la solución más probable al problema de la medición. Pero la confianza con la que algunos descartan cualquier conexión potencial entre conciencia y física no está completamente justificada por el estado actual del conocimiento. El problema de la medición sigue sin resolver. El problema difícil de la consciencia sigue sin resolver. Y mientras ambos permanezcan abiertos, conexiones especulativas entre ellos no pueden ser definitivamente excluidas. Un físico podría encogerse de hombros y decir, quizás no hay misterio. Quizás solo necesitamos mejor matemática, y puede que tenga razón. Pero también es posible que estemos pasando por alto algo fundamental, algo que requerirá nuevas ideas tan radicales como las que revolucionaron la física en las primeras décadas del siglo XX. La humildad intelectual nos obliga a mantener ambas posibilidades abiertas. Hemos mencionado varias interpretaciones de la mecánica cuántica al pasar, pero ahora es momento de examinarlas más sistemáticamente, porque la diversidad de interpretaciones es en sí misma significativa. No es simplemente que los físicos tengan diferentes gustos filosóficos, es que la teoría genuinamente no determina su propia interpretación. Los datos experimentales son compatibles con múltiples imágenes de la realidad que difieren radicalmente entre sí, y cada imagen implica diferentes costos, diferentes cosas que tenemos que aceptar o abandonar. La interpretación de Copenhague, asociada con Bohr y Heisenberg, ha sido la perspectiva por defecto durante décadas, la que se enseña en la mayoría de los cursos introductorios de mecánica cuántica. Sus características principales incluyen un papel central para la medición. Las propiedades cuánticas no tienen valores definidos hasta que son medidas. El colapso es parte de la teoría. Cuando ocurre una medición, la función de onda colapsa instantáneamente a uno de los estados propios del observable medido, y hay una división entre el mundo cuántico y el clásico. Los aparatos de medición se tratan como clásicos, no como sistemas cuánticos ellos mismos. El costo de Copenhague es dejar la medición indefinida. La teoría no especifica qué interacciones cuentan como mediciones y cuáles no. El corte entre cuántico y clásico es arbitrario, puesto a mano en lugar de derivado de principios más profundos. Y el colapso mismo es algo que no está descrito por la ecuación de Schrödinger, un proceso adicional que hay que postular sin una dinámica clara. La interpretación de muchos mundos, propuesta por Everett, evita estos problemas eliminando el colapso por completo. La función de onda siempre evoluciona unitariamente. Lo que parece colapso es ramificación. Cada resultado posible de cada medición se realiza en su propia rama del universo. La decoherencia explica por qué las ramas no interfieren entre sí, dando la apariencia de un mundo clásico único desde dentro de cada rama. El costo de muchos mundos es una ontología masiva. Infinitas ramas del universo, cada una tan real como la nuestra, multiplicándose a cada momento. No hay manera de testear la existencia de otras ramas. Están causalmente desconectadas de la nuestra después de la ramificación. Además, hay problemas técnicos sobre cómo derivar las probabilidades cuánticas correctas dentro del marco. Problemas que los defensores de la interpretación creen haber resuelto, pero que los críticos encuentran no convincentes. Las teorías de colapso objetivo, como el modelo GRW o la propuesta de Penrose, modifican la ecuación de Schrödinger, añadiendo pequeños términos que causan colapso espontáneo ocasional. Estos colapsos son demasiado raros para afectar sistemas microscópicos notablemente, pero se acumulan para sistemas macroscópicos, explicando por qué las superposiciones macroscópicas no persisten.
Penrose específicamente propone que la gravedad es responsable. Cuando una superposición implica distribuciones de masa suficientemente diferentes, la inestabilidad gravitatoria fuerza el colapso. El costo de las teorías de colapso objetivo es modificar la mecánica cuántica, y hasta ahora no hay evidencia experimental de estas modificaciones. Los experimentos están en curso buscando las pequeñas violaciones de la mecánica cuántica estándar que estas teorías predicen, pero hasta ahora no se han encontrado. Si se encuentran, sería uno de los descubrimientos más importantes en física moderna. La mecánica bohmiana, o teoría de la onda piloto, restaura el determinismo y las trayectorias definidas. Las partículas siempre tienen posiciones precisas, guiadas por una onda que satisface la ecuación de Schrödinger. La aleatoriedad cuántica surge de nuestra ignorancia de las condiciones iniciales exactas, no de la indeterminación fundamental. El costo de la mecánica bohmiana es aceptar no localidad explícita. La onda piloto conecta todas las partículas del universo de manera que cambios en una parte afectan instantáneamente a otras partes, aunque de una manera que no puede usarse para señalización superlumínica. Algunos físicos encuentran esto inaceptable dado el éxito de la relatividad, aunque no hay contradicción formal. Además, la mecánica bohmiana es difícil de extender a teoría cuántica de campos, el marco necesario para la física de partículas moderna. Cubism, una interpretación más reciente asociada con Christopher Fuchs y otros, toma un enfoque radicalmente diferente. Las probabilidades cuánticas no son declaraciones sobre el mundo, son grados de creencia de agentes individuales. La función de onda no describe la realidad, es una herramienta que los agentes usan para hacer predicciones sobre sus propias experiencias futuras. No hay colapso, porque no hay función de onda objetiva que colapse. Solo hay agentes actualizando sus expectativas basándose en lo que experimentan. El costo de Cubism es abandonar la realidad objetiva en el sentido tradicional. Si las probabilidades cuánticas son solo creencias subjetivas, ¿qué es lo que realmente está pasando cuando no estamos mirando? Cubism tiende a no responder esta pregunta, considerándola fuera del ámbito de lo que la física puede o debe abordar. Lo que esta diversidad de interpretaciones revela es que la mecánica cuántica, a pesar de su éxito empírico extraordinario, no nos dice definitivamente cómo es la realidad. Nos da predicciones perfectas, pero la historia que cuenta detrás de esas predicciones permanece indeterminada. Diferentes historias son matemáticamente equivalentes, pero filosóficamente incompatibles. Universos que se ramifican infinitamente, colapsos estocásticos, partículas guiadas por ondas, realidades dependientes de la gente. Todas estas son maneras coherentes de dar sentido a las mismas ecuaciones. Imagina un sendero que se bifurca en un bosque. Cada bifurcación crea más senderos. Cada sendero lleva a otro bosque, a otra bifurcación, a más senderos. Esto es algo parecido a muchos mundos, excepto que los bosques son reales, las bifurcaciones son reales, y cada versión de ti caminando por un sendero diferente es tan real como tú aquí ahora. O imagina una moneda lanzada al aire que nunca aterriza, o que aterriza en cada lado a la vez, dependiendo de a quién le preguntes. La física cuántica es un poco así, no porque sea confusa, sino porque la realidad que describe puede ser más extraña que cualquier cosa que nuestras intuiciones evolucionadas estén preparadas para acomodar. El punto no es que debas elegir una interpretación o que alguna sea correcta. El punto es que esta diversidad refleja algo genuinamente no resuelto en los fundamentos de la física. La interpretación de la mecánica cuántica no es un problema filosófico separado de la física real. Está conectado con el problema de la medición, con la naturaleza del espacio-tiempo, con los intentos de unificar la gravedad con la mecánica cuántica. No sabemos cuál interpretación, si alguna, sobrevivirá cuando tengamos una teoría más completa. Si conoces a alguien que ama este tipo de cosas, el cruce de física y filosofía, las preguntas que no tienen respuestas limpias, quizás envíale este video. No para convencerlo de nada, solo para compartir el asombro. A veces las mejores conversaciones empiezan con alguien diciendo: «Hoy vi algo extraño». Hemos recorrido un largo camino desde el gato de Schrödinger, a través del problema de la medición, el amigo de Wigner, los argumentos sobre consciencia y la diversidad de interpretaciones cuánticas. Ahora llegamos a un territorio más especulativo pero no menos fascinante. ¿Qué significaría si la consciencia realmente fuera fundamental? Antes de continuar, es crucial establecer el marco correcto. No estamos afirmando que la conciencia sea fundamental.
no sabemos si lo es. Lo que estamos haciendo es explorar las implicaciones de una posibilidad que algunos filósofos y físicos han tomado en serio. Es un ejercicio de pensamiento, una manera de abrir la mente a ideas que están fuera del consenso mayoritario, pero que no pueden ser descartadas definitivamente. La idea de que la conciencia podría ser un aspecto fundamental de la realidad, no derivado de la física sino coexistente con ella, o incluso más básico que ella, tiene varios nombres en filosofía. El panpsiquismo es la visión de que la conciencia, o algo parecido a la conciencia, es una característica ubicua del universo, presente en alguna forma en todas las cosas, desde los electrones hasta los cerebros humanos. El idealismo, en su forma más fuerte, sostiene que la conciencia es lo primario, y que la materia es de alguna manera secundaria o derivada de la mente. El monismo neutral propone que tanto la mente como la materia son manifestaciones de algo más básico, que no es ni puramente mental ni puramente físico. Estas no son ideas nuevas. Tienen raíces antiguas en tradiciones filosóficas tanto occidentales como orientales. Lo que es relativamente nuevo es el interés renovado en ellas entre algunos filósofos de la mente contemporáneos, impulsado en parte por la frustración con los enfoques materialistas para resolver el problema difícil de la conciencia. El argumento a favor de estas visiones no viene principalmente de la mecánica cuántica, sino de la filosofía de la mente. Si la conciencia es real, pero no puede ser reducida a procesos físicos, entonces, o bien tenemos que aceptar algún tipo de dualismo, con la conciencia como algo separado de la física, o tenemos que expandir nuestra concepción de lo que la física incluye. El panpsiquismo toma la segunda opción. En lugar de ver la conciencia como algo que emerge misteriosamente de la materia inconsciente, propone que alguna forma de experiencia está presente desde el principio, a niveles muy simples, y que lo que llamamos conciencia humana es una organización compleja de elementos protoconscientes más básicos. Esta idea tiene problemas propios. El más famoso es el problema de la combinación. Si los electrones tienen alguna forma de protoexperiencia, ¿cómo se combinan esas microexperiencias para formar la experiencia unificada de un ser humano? Combinar experiencias no es como combinar objetos físicos. No es obvio que muchas experiencias pequeñas puedan sumarse para hacer una experiencia grande, de la manera que muchos átomos pueden sumarse para hacer una molécula. Pero los defensores del panpsiquismo argumentan que este problema de la combinación, aunque difícil, puede ser más tratable que el problema de la emergencia que enfrenta el materialismo. ¿Cómo emerge la conciencia de algo que no tiene ninguna conciencia en absoluto? Al menos el panpsiquismo tiene ingredientes conscientes con los que trabajar, incluso si ensamblarlos es desafiante. Ahora, ¿cómo se conecta esto con la mecánica cuántica? La conexión es especulativa pero intrigante. Si la conciencia fuera fundamental, y si el problema de la medición en mecánica cuántica realmente apuntara hacia un papel para la observación que no puede ser eliminado, entonces quizás ambos problemas, el de la medición y el de la conciencia, encontrarían resolución en una física expandida que tomara la experiencia como un dato básico en lugar de un derivado. Esta es la dirección que algunos pensadores han explorado. Roger Penrose, junto con el anestesiólogo Stuart Hameroff, ha propuesto la teoría de Orch-Orr, reducción objetiva orquestada, que sugiere que la conciencia surge de procesos cuánticos en estructuras celulares llamadas microtúbulos, y que el colapso de la función de onda en estos sistemas está relacionado con la gravedad cuántica. Es una teoría controvertida, criticada por muchos neurocientíficos y físicos, pero ha generado investigación experimental y no ha sido definitivamente refutada. El físico teórico Henry Stapp ha desarrollado un modelo donde los actos conscientes de observación juegan un papel en determinar qué posibilidades cuánticas se actualizan en el cerebro, conectando la mecánica cuántica con la abolición consciente. El filósofo David Chalmers ha argumentado que una teoría fundamental de la realidad podría necesitar incluir la conciencia como un primitivo ontológico, al lado de la masa, la carga y el espacio-tiempo. Ninguna de estas propuestas ha alcanzado aceptación general. Todas enfrentan objeciones serias. Pero su existencia como programas de investigación activos muestra que la pregunta sobre la relación entre conciencia y física no ha sido cerrada. Es un campo vivo, aunque marginal, donde las preguntas más profundas de la ciencia y la filosofía se encuentran, y hay algo más personal en todo esto. Porque si la conciencia fuera de alguna manera fundamental, las implicaciones irían más allá de la física teórica. Tocarían cuestiones sobre el significado de la vida, la naturaleza del yo,
la posibilidad de que la experiencia persista más allá de la muerte del cuerpo. Schrödinger mismo exploró estas cuestiones en sus últimos años. Hay un libro poco conocido que escribió, titulado Mi visión del mundo, donde discutió la influencia de la filosofía Vedanta hindú en su pensamiento. Para Schrödinger, una de las ideas más profundas de esa tradición era la unidad de la consciencia, que a pesar de la aparente multiplicidad de mentes individuales, hay en realidad una sola consciencia, manifestándose a través de todas las formas. Esto Atman es Brahman, escribió, citando las Upanishads. Este yo individual es idéntico al yo cósmico. Imagina a Schrödinger en sus últimos años, leyendo textos antiguos sánscritos, subrayando pasajes sobre la naturaleza de la conciencia. El hombre que formuló la ecuación que describe la evolución cuántica, el hombre que creó el gato más famoso de la física, pasando sus días contemplando ideas que la mayoría de sus colegas considerarían irrelevantes para la ciencia, y sin embargo, hay algo apropiado en esa imagen, porque Schrödinger entendía, quizás mejor que muchos, que las preguntas que estaba planteando no tenían respuestas fáciles, que el misterio del colapso de la función de onda podría estar conectado con misterios más profundos sobre la naturaleza de la mente y la realidad, que la física, por todo su poder, podría no ser el vocabulario completo necesario para describir lo que es. Imagina el último aliento de una persona moribunda, un cuerpo que ha sido un sistema vivo durante décadas, procesando información, manteniendo patrones complejos, albergando experiencia consciente, y luego, en algún momento, ya no más. ¿Qué ha cambiado? Desde el punto de vista físico, las moléculas siguen ahí, reorganizándose, dispersándose. Pero desde el punto de vista de la primera persona, de la experiencia subjetiva, algo parece haber terminado. ¿O ha terminado? Si la conciencia fuera fundamental en lugar de emergente, ¿qué pasaría cuando la estructura física particular que la albergaba ya no esté? No tenemos respuestas a estas preguntas, ni siquiera tenemos un marco acordado para abordarlas. Pero son preguntas que los seres humanos han hecho durante milenios, y las intersecciones con la física moderna les dan un nuevo contexto, sino nuevas respuestas. No estamos sugiriendo que la física cuántica pruebe la existencia del alma o la vida después de la muerte. No hay ninguna evidencia de eso. Pero estamos notando que las preguntas más profundas de la física, las que Schrödinger planteó con su gato, tocan de alguna manera las preguntas más profundas que los seres humanos se han hecho sobre sí mismos. Y esa conexión, aunque no resuelve nada, es en sí misma significativa. Si has llegado hasta aquí, eres mi tipo de espectador. Si este video te ha dado algo en qué pensar, incluso si estás en desacuerdo con partes de él, un like ayuda más de lo que te imaginas. Le dice al algoritmo que el contenido lento y reflexivo puede encontrar a su gente. Hemos viajado a través de la historia y los fundamentos de la mecánica cuántica, explorado el problema de la medición, considerado el papel potencial de la consciencia, escuchado los argumentos escépticos y contemplado las implicaciones de posibilidades que permanecen abiertas. Ahora llegamos al capítulo final, donde intentamos integrar todo esto de una manera que sea honesta, útil, y que evite tanto el descarte prematuro como la credulidad excesiva. ¿Cómo vivir con preguntas que no tienen respuestas? ¿Cómo mantener el asombro sin caer en la superstición? ¿Cómo ser riguroso sin ser cerrado de mente? El primer paso es la humildad epistémica, reconocer lo que sabemos, lo que no sabemos y lo que no podemos saber con los recursos actuales. Sabemos que la mecánica cuántica es una teoría extraordinariamente exitosa. Sabemos que hace predicciones correctas con una precisión sin precedentes. Sabemos que funciona, en el sentido de que podemos construir tecnología basada en ella. Pero no sabemos definitivamente qué significa. No tenemos una interpretación universalmente aceptada. El problema de la medición permanece abierto. La relación entre la física fundamental y la conciencia permanece oscura. Esta combinación de éxito empírico e incertidumbre interpretativa es algo con lo que debemos aprender a sentirnos cómodos. No es una señal de que la física haya fallado. Es una señal de que la realidad puede ser más extraña y más profunda de lo que cualquier marco conceptual simple puede capturar. Y eso, en cierto sentido, es una buena noticia. Significa que hay más por descubrir, más por entender, más espacio para que ideas genuinamente nuevas transformen nuestra imagen del mundo. El segundo paso es distinguir entre especulación legítima y pseudociencia. Hay una diferencia importante entre decir que
El problema de la medición permanece sin resolver, y decir que la mecánica cuántica prueba que tus pensamientos crean tu realidad. Lo primero es una descripción precisa del estado del campo. Lo segundo es una distorsión que ignora todo lo que realmente sabemos sobre cómo funciona la mecánica cuántica. La mecánica cuántica no dice que puedes manifestar cosas pensando en ellas. No dice que la observación humana es necesaria para que exista la realidad. No dice que la consciencia es una fuerza mística que puede influir en eventos a distancia. Cuando alguien hace estas afirmaciones citando la física cuántica, está malinterpretando o distorsionando la ciencia. Pero esto no significa que la mecánica cuántica no tenga implicaciones filosóficas profundas. Las tiene. La realidad, a nivel fundamental, parece ser muy diferente de nuestra experiencia cotidiana. La observación, en algún sentido técnico, parece jugar un papel que no está completamente entendido. Las preguntas sobre la naturaleza de la consciencia y su relación con la física permanecen genuinamente abiertas. Mantener ambas cosas en mente, tanto el rigor que descarta afirmaciones excesivas como la apertura que reconoce misterios reales, es el equilibrio que debemos buscar. El tercer paso es apreciar la pregunta como pregunta. No necesitamos resolver el problema de la medición para encontrar valor en contemplarlo. No necesitamos saber si la conciencia es fundamental para maravillarnos ante el hecho de que existe conciencia en absoluto. El misterio no es algo que necesita ser eliminado lo antes posible. Es algo que puede ser habitado, explorado, apreciado. Hay una tendencia en nuestra cultura a tratar las preguntas como problemas que hay que resolver y luego olvidar. Pero algunas preguntas son diferentes. Algunas preguntas son más como compañeros de viaje, presencias que nos acompañan a través de la vida, iluminando el paisaje de maneras que cambian según crecemos y aprendemos. La pregunta de qué es la conciencia es así. La pregunta de por qué hay algo en lugar de nada es así. La pregunta de qué significa el gato de Schrödinger, realmente, debajo de las capas de divulgación simplificada, es así también. Toma un momento ahora. Cierra los ojos si es cómodo hacerlo. Nota que estás aquí. Nota el hecho de estar notando. Esa capacidad de darte cuenta de tu propia conciencia, de volverte hacia la experiencia misma, es algo que ninguna teoría física ha explicado completamente. Es el dato más íntimo de tu existencia y al mismo tiempo el más misterioso. No tienes que resolver este misterio, solo tienes que notar que está ahí, que eres parte de él, que la pregunta que Schrödinger planteó sobre un gato en una caja es, de alguna manera, una pregunta sobre ti. Volvamos al gato una última vez, no como un acertijo que necesita solución, sino como una puerta. Schrödinger quería mostrar que había algo mal con la interpretación dominante de la mecánica cuántica, pero lo que también mostró, quizás sin quererlo, fue que las preguntas más profundas de la física tocan las preguntas más profundas de la filosofía. ¿Qué es real? ¿Qué es observación? ¿Qué es conciencia? ¿Cómo se relacionan? 90 años después, estas preguntas siguen abiertas, y hay algo apropiado en eso. Porque las preguntas realmente importantes tienden a permanecer abiertas. No porque seamos estúpidos o porque la ciencia haya fallado, sino porque la realidad es genuinamente profunda, quizás más profunda de lo que cualquier teoría puede capturar completamente. El gato de Schrödinger era el comienzo. La parte que todos pasan por alto es que no hay final. Solo más preguntas, más profundidad, más asombro, y quizás eso es suficiente. Quizás la capacidad de hacernos estas preguntas, de contemplar los misterios de la existencia, es en sí misma una de las cosas más maravillosas del universo. La caja de acero, sellada, silenciosa. Dentro hay un gato, quizás vivo, quizás muerto, quizás ninguno de los dos, quizás ambos. La función de onda no lo sabe, la ecuación no lo decide. Solo cuando alguien abre la caja, solo cuando la observación ocurre, la realidad parece cristalizar. Pero, ¿quién abre la caja? ¿Y quién observa al observador? ¿Y hay algo observando todo esto desde un lugar que no tiene lugar? El gato no está preguntando si está vivo o muerto. El gato está preguntando, ¿qué eres tú? ¿Qué es esta conciencia que parece necesaria para que la pregunta tenga sentido? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Es parte de la física? ¿O es la física parte de ella? No lo sabemos. Después de casi un siglo, no lo sabemos. Y hay algo hermoso en eso. Hay algo liberador en enfrentar un misterio que no se puede descartar ni resolver fácilmente. Un misterio que incluye al misterioso. Estás aquí. Estás consciente.
Estás leyendo o escuchando palabras sobre física y filosofía, sobre gatos y cajas, sobre ondas que colapsan y mundos que se ramifican, y en algún lugar, debajo de todas las teorías, debajo de todas las interpretaciones, debajo de todas las palabras, está el simple hecho de que hay experiencia, de que hay algo que se siente como ser tú. Ese hecho es el más extraño del universo, y es el único que tienes acceso directo. Todo lo demás viene filtrado a través de él. La física, la filosofía, el mundo exterior, tu propio cuerpo, todo aparece dentro de esta esfera de conciencia que eres. Y la pregunta de qué es esa esfera, de qué eres realmente, es una pregunta que ninguna teoría ha respondido. Quizás algún día lo hará. Quizás el siglo XXI traerá avances en física y neurociencia que iluminarán estos misterios. Quizás descubriremos que la conciencia es simplemente lo que cerebros suficientemente complejos hacen, y que no hay ningún misterio profundo detrás de ello. O quizás descubriremos algo completamente diferente, algo que transformará nuestra comprensión de la realidad, tanto como la mecánica cuántica transformó la física del siglo XIX. No lo sabemos. Y esa incertidumbre es, de alguna manera, la única respuesta honesta. Vivir con la pregunta, en lugar de fingir una respuesta. Maravillarse ante el misterio, en lugar de descartarlo prematuramente. Mantener los ojos abiertos, la mente curiosa. El corazón receptivo. El gato de Schrödinger era el comienzo. Y ahora, habiendo explorado la parte que casi todos pasan por alto, quizás puedas ver por qué importa. No porque resuelva algo, sino porque nos recuerda que hay mucho por resolver, que la física más fundamental que tenemos apunta hacia preguntas que van más allá de lo que la física sola puede responder, que la consciencia, este dato íntimo y misterioso de nuestra existencia, podría tener un lugar en la historia que aún no hemos descubierto. Gracias por quedarte con esta pregunta. Si te gustaría continuar el viaje, te recomiendo ver el próximo video donde exploramos qué sucede cuando los físicos intentan modelar la conciencia directamente, y si el problema difícil podría tener una solución cuántica. El enlace está en pantalla ahora. Suscríbete si no lo has hecho. Y te veré en el próximo. Hasta entonces, nota tu conciencia. Es la cosa más extraña del universo. Antes de irme, aquí está el segundo cuestionario para los comentarios. Después de todo lo que hemos cubierto, ¿te inclinas hacia la conciencia siendo un subproducto de los cerebros y la física siendo completa sin ella? ¿O hacia la conciencia siendo algo que la física aún no ha explicado completamente? En 10 años, ¿crees que el problema de la medición estará resuelto? ¿O seguiremos debatiéndolo? ¿Cuál es tu suposición honesta? ¿Cuál es el argumento más fuerte en contra de que la conciencia juegue algún papel en la mecánica cuántica? Incluso si estás abierto a la idea, ¿qué te hace pausar? ¿Este video ha cambiado cómo piensas sobre el gato de Schrödinger? ¿O confirmó algo que ya sospechabas? Deja tus respuestas abajo. Quiero especialmente escuchar tus respuestas de fortalecimiento del argumento contrario. Las mejores comunidades son las que pueden argumentar ambos lados. Hagamos de esta sección de comentarios un lugar donde pensamos juntos. La caja permanece, el gato permanece, la pregunta permanece. Y tú, observando todo esto, siendo consciente de que estás observando, siendo consciente de que eres consciente, tú también permaneces. Por ahora. Y quizás de maneras que no entendemos para siempre. No lo sabemos. Y esa es la parte que casi todos pasan por alto. End.